¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que se llama Diálogo con Expertos. En esta ocasión vamos a presentar una plática muy interesante con el ex gobernador de Aguascalientes y también ex secretario federal de Educación, el maestro Otto Granados Roldán. Todo para ustedes que están aquí en esta Expo Universidades, Preparatorias y Colegios. Así es que no se lo pueden perder. Los dejamos ahora con nuestros anfitriones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Edmundo Cruz Limón y me siento muy contento de recibir en la Universidad de Santa Fe al licenciado Otto Granados Roldán, un gran amigo que le tengo gran estima. En un momento más lo presentaré. También está la maestra Petra Llamas, es nuestra vicerrectora académica aquí en la Universidad de Santa Fe. Muchas gracias, Otto, por aceptar esta invitación. Tú conoces mucho de educación, de gobierno, del futuro que viene y en el que hay que prepararnos, hay que ser proactivos, anticiparnos para estar preparados en este compromiso tan importante que tenemos de formar a los jóvenes, a los futuros profesionistas. Quisiera hacerte varias preguntas, Otto, y también la maestra Petra me ayudará. La primera es, ¿cuáles deben de ser las prioridades de las universidades en esta época tan cambiante, tan disruptiva? A ver, yo creo que estamos pasando por un momento de transición que empezó desde antes de la pandemia, por varias razones. La primera de ellas, simple y sencillamente de carácter demográfico. Las sociedades en América Latina, en Iberoamérica, se han vuelto sociedades más cargadas hacia la parte media de la pirámide. Por lo tanto, el crecimiento de la matrícula en la educación superior en toda la región ha venido creciendo de manera muy importante. Si tomamos en cuenta toda América Latina, el Caribe, más España y Portugal, la matrícula en la edad típica, que es de entre 18 y 23 años, pues está ya en un 55% aproximadamente. En México es un poco más baja todavía, de 42%. Quiere decir entonces que en la región ya estaríamos en la fase de lo que Martin Trout llama la universalización de la educación superior. No alcanzamos todavía los niveles promedio de los países de la OCDE, que es 75% en el caso de América Latina, pero bueno, si el crecimiento hubiese seguido siendo, repito, estamos en el paréntesis de la pandemia, hubiese seguido siendo a tal velocidad, querría decir que en relativamente pocos años podríamos estar más o menos cerca de esos porcentajes. Ahora bien, hay sin embargo dos aspectos que me parece a mí que han puesto a las instituciones de educación superior en general en un momento de transición o en un área de oportunidad, que son, por un lado, los cambios en el mundo del conocimiento y, por otro lado, la mayor complejidad de las economías y del mundo del empleo. En el primero de los casos, pensemos sobre todo en hechos como este. Hoy la velocidad a la que se duplica el conocimiento en el mundo es de menos de 5 años. Los contenidos digitales se duplican prácticamente cada 100 días o menos. Entonces estamos viendo una verdadera revolución del conocimiento detonada por factores que ya venían desde antes de la pandemia, pero de los cuales quizá no nos habíamos dado cuenta suficientemente bien, como la inteligencia artificial, la revolución industrial 4.0, etcétera, etcétera, que yo creo que significan un desafío muy interesante para las universidades. Y el otro aspecto es que las economías también se han vuelto más complejas. La economía mexicana quizás a veces no lo identificamos suficientemente bien, pero ya es con una economía bastante diversificada. Yo me atrevería a decir que es la economía más diversificada de América Latina, incluido, por ejemplo, su gran competidor que es Brasil. Este es un país que exporta, que tiene un comercio exterior de exportaciones e importaciones de 800,000 millones de dólares al año. Somos el principal exportador, por ejemplo, de vehículos automotores, de motores. Se ha vuelto un clúster aeroespacial, todavía no tan maduro como el automotriz. Es un país que exporta 40,000 millones de dólares de productos agroindustriales
Y todo eso tiene ya un componente de innovación, un componente de investigación, un componente de mayor desarrollo y de mayor complejidad y diversidad de lo que estábamos acostumbrados. Entonces las universidades de ahora, las universidades del siglo XXI, van a tener que adaptarse a ese mundo y hacer un equilibrio que no va a ser fácil, pero es muy retador y muy desafiante entre su vocación profesionalizante, o sea, otorgar títulos y grados, y gradualmente su vocación de investigación. Mi pronóstico es que en el caso de México, donde la matrícula ha crecido bastante, hoy tenemos en cifras redondeadas, no sé, 4.500, 4.800 universidades, van a irse acomodando en donde unas, el acento de unas, quizá un poco como la Santa Fe, va a ser más profesionalizante. Y el acento de otras, como ciertas universidades públicas que tienen centros de investigación, se va a volver, su acento va a ser mucho más hacia la investigación, la innovación y la generación de conocimiento. Entonces la agenda de la educación superior, en síntesis, va un poco en esa dirección. No sé si me lo vais a preguntar más adelante, pero creo que vale la pena subrayar que todos estamos así un poco confusos respecto de cuáles van a ser los saldos de la pandemia. Yo no soy tan pesimista. Al final del día, si uno ve históricamente, las universidades tal como las conocemos, que nacieron hace 1000 años con la de Bolonia, hace 800 años con la de Salamanca y demás, pues han sobrevivido a crisis mucho peores que esta. La peste negra, la llamada gripe española, en simultáneo más o menos de los años de la Primera Guerra Mundial, más recientemente el ébola y otro tipo de pandemias quizás menos globalizadas que esta. Y al final del día tú ves la Universidad de Salamanca, ves las universidades americanas y otras más, fundadas hace, como dije, 1800 años, o 300 años, o 200 años, en sus fundamentals no han cambiado tanto. Eso quiere decir, o es un buen dato, en el sentido de que una vez que esta pesadilla pase, y pasará, sin duda alguna, yo creo que las universidades van a coger un ritmo diferente. No se trata de que la nueva normalidad sea idéntica a la vieja normalidad, sino que aprovechemos un poco esta sacudida como para pensar en los temas y en los desafíos del siglo XXI. ¿Eso quiere decir, maestro Otto, que se puede reinventar la educación? ¿Es posible reinventarla? Y si es posible, ¿cómo? Yo creo que sí, porque por un lado ya se venía reinventando. Es decir, digamos, las estructuras, el modelo de provisión de educación superior tradicional al que estuvimos acostumbrados muy probablemente nosotros tres, es un modelo pues que ya pasó. Uno ve ahora chicos que entran a la universidad con 18 años, 19, y esos ya son nativos digitales, ya son ciudadanos digitales, y cambios de esa naturaleza. Entonces, a mí me parece que lo que está quedando claro es que es posible que haya una ecuación en donde tengamos más educación y menos escuela. O sea, más educación en el sentido profundo un poco de la acepción del término, y menos escuela en el sentido físico, en donde uno iba en cualquier nivel, básica, media, superior y superior, a un espacio físico llamado escuela, a adquirir conocimiento. Porque lo adquirimos ya en cualquier parte, y la pandemia lo está probando, desde nuestras casas, con un acceso a un dispositivo tecnológico, etc. Entonces, las escuelas en general, y voy desde la básica hasta la educación superior, se van a volver, en mi opinión, van a cumplir un papel más de tutoría, de acompañamiento, de crear incentivos para que los propios jóvenes aprendan un poco por sí mismos, o mejor dicho, desarrollen sus capacidades de aprendizaje de manera más autónoma y por sí mismos. Y yo creo que esto es algo que a lo que nos vamos a ir acostumbrando mucho más rápidamente de lo que pensamos. Y es para las universidades como Santa Fe, pues obviamente un área de oportunidad muy desafiante, pero al mismo tiempo muy prometedora.
Pues te quisiera hacer una pregunta personal, si se puede, ¿verdad? Y para ti, ¿qué te dejó? La pregunta puede ser personal, la respuesta quién sabe. Eso sí. ¿Qué te dejó a ti tu paso por la universidad? Eres una persona muy exitosa en toda tu trayectoria. ¿Qué hubiera pasado con Otto si no va a la universidad? ¿Y qué fue lo mejor que le dejó la universidad? Yo creo que es una muy buena pregunta. Primero voy a decir las cosas prácticas porque es importante para quienes están ahora un poco pensando si van a la universidad y qué carrera les gustaría, etcétera. Lo primero que hay que decir, y esto es un elemento que vale la pena subrayar, es que la universidad sigue pagando bien. Es decir, el tener estudios universitarios sigue haciendo una diferencia muy importante con cualquiera de los ciclos previos. La diferencia, por ejemplo, que muchos estudios han comprobado recientemente, uno que hizo el BID hace 2 o 3 años, la diferencia, la prima salarial que se le llama, entre tener universidad y tener solamente primaria, al día de hoy es de un 80%. Es decir, tienes una prima salarial considerable. Entonces, en ese sentido, los estudios universitarios siguen pagando bien. Ahora, esto no es automático. Es decir, la época, y ahorita voy a la parte personal, la época en la que nosotros pudimos haber estudiado, pues la posesión del título universitario era un pasaporte para casi todo. Ahora ya no. Ahora va a depender un poco de la especialidad de la que tú salgas, va a depender un poco del prestigio, de la reputación académica de la institución de donde egreses, y va a depender un poco también de tus propias capacidades, de tu propio talento, de tu propio esfuerzo, y eso sí ha sido históricamente igual. Dicho esto, en mi caso personal, pues yo estudié en los años 70, la universidad y la maestría, entonces, pues a mí la universidad me dejó mucho en términos de, yo estudié Derecho primero en la UNAM, como lo recordabas al principio, me dejó mucho en términos profesionales, en términos de adquisición de conocimiento, pero por ejemplo, visto a la distancia, que es uno de los cambios que yo creo que las universidades deben de ir reflexionando. Mi plan de materias en la UNAM, en la Facultad de Derecho, tenía 52 materias. A la fecha, en las escuelas de Derecho de muchas universidades, el plan de materias sigue teniendo el mismo número de asignaturas, 52 o 53. Entonces quiere decir, claro, hay carreras o disciplinas como Derecho que es mucho más conservadora, más lenta, etcétera, etcétera, a diferencia de las ciencias duras o las ciencias exactas, etcétera. Entonces quiere decir que ahí hay un reto de ver si ese número rígido de materias con las que tú entrabas al día de hoy, en pleno siglo XXI, es el eficiente o no. En mi opinión, no. En mi opinión, quizás habría que reducir el número de materias, digamos, obligatorias, por decirlo así, y dejar un roster de un cierto porcentaje que a ti te permite, estudiando Derecho, asomarte, si quieres, a materias, a clases de otras carreras. Por ejemplo, me contaba un chico el otro día, este chico estudia producción audiovisual, cine y marketing y todas estas cosas, ¿no? Y en la universidad donde está, decidió tomar una materia de administración de empresas. Y yo le pregunté, ¿para qué? Y me dijo, pues muy simple, dice, porque yo cuando salga quiero poner mi empresa. Yo sé de cine, sé de marketing, sé hacer comerciales y todo lo demás, pero también quiero saber cómo administrar una empresa. Entonces la respuesta me pareció, pues, inteligente, o sea, tiene toda la razón. O, por ejemplo, digamos, carreras, incluso como Derecho, que dan una materia todavía, quizás, sobre psicología, me parece una materia esencial, sobre todo con los nuevos sistemas de justicia oral. Entonces tienes que conocer la psicología de los jueces, de los clientes, en fin, de todos los agentes que participan en un proceso de esa naturaleza. Esas son las cosas que en mi época no había. A pesar de ello, bueno, pues sí fue muy formativo. Yo quería estudiar, o sea, yo inicialmente quería estudiar ciencia política,
Pero estudié Derecho, por una parte, porque pensé que con la ciencia política no me podía ganar la vida. Y segundo, porque tenía 2 hermanos que estudiaban Derecho, mayores. Entonces, casi era un camino natural. Pero la verdad es que yo quedé un poquito, como que pensé que me faltaba algo cuando terminé. Por eso entré a estudiar la maestría en Ciencia Política. Y ahí aprendí muchísimo más, sobre todo del método de investigación, de los métodos de estudio, y el complemento fue, la verdad, bastante bueno en mi opinión, y lo digo ahora ya tantos años después, ¿no? Y después de esta respuesta tan interesante, ¿qué consejo le daría a nuestros estudiantes de la Universidad de Santa Fe? A ver, yo diría, bueno, son varios. Lo primero de ellos es que se informen. O sea, si van a entrar aquí a estudiar, primero que se informen muy bien de lo que realmente quieren estudiar. Porque aquí hay 2 formas de hacernos la pregunta. ¿Para qué soy bueno? O ¿cuál es lo que en el mundo de la economía y del empleo puede tener más éxito? Y entonces la respuesta corta, la respuesta ideal es que mi decisión sea equilibrada entre esos 2 aspectos. En segundo lugar, por lo que veo en la oferta académica que tiene la Universidad Santa Fe, pues ustedes tienen muchas carreras que en mi opinión suenan bastante atractivas, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que ese es un segundo elemento casi de orientación vocacional que los chicos deben ver, preguntar, tener información para que puedan hacer una buena elección. Y un tercer elemento es que estudien muy bien el mercado laboral. Es decir, dónde están creciendo más, por qué razón, etcétera, etcétera. De tal manera que si encuentran una buena respuesta a estas 3 interrogantes, yo creo que sus posibilidades de éxito o de hacer de tomar una buena decisión, pues obviamente se incrementan. Y en ese sentido, el primer paso está bien dado. Y pues nuestros maestros son una pieza fundamental en este proceso de enseñanza y la comunidad también queremos estar presentes, hacer difusión de la cultura, de los valores. ¿Qué mensaje le darías a nuestros maestros y en general a la comunidad universitaria Santa Fe? A ver, yo empezaría por un primer mensaje más que a los maestros, a los directivos de la universidad, que es que en general debiéramos estar elevando el listón de la exigencia del claustro académico, porque la profesión está cambiando. O sea, un profesor universitario que recibe este año del 2021 a una primera generación o a una generación de nuevo ingreso, pues son chicos que ya vienen con otras mentalidades. Eso pasa no solamente en la educación superior, pasa incluso en la educación básica e incluso en el preescolar. Entonces, una primera cuestión, insisto yo, es que haya niveles de exigencia mayores, más rigurosos hacia el claustro académico, porque eso es bueno, en primer lugar, para los muchachos, pero también es bueno para los maestros, y aquí es un poco el segundo comentario. Ya un poco la idea de que yo estudiaba una carrera y con eso iba a sobrevivir el resto de mi vida, ese tiempo ya pasó. Hoy, esto que le llaman lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues ya no es una etiqueta, es una realidad, porque como dije al principio, el conocimiento va cambiando. Insisto, hay disciplinas más conservadoras como Derecho y esas, pero hay otras, las ingenierías, las ciencias de la salud, etcétera, etcétera, cuyos hallazgos, cuyas innovaciones se pueden producir dentro de un mismo ciclo, dentro de los mismos 4 o 5 años que dura una carrera. Entonces, los maestros tienen que estar suficientemente, permanentemente actualizados de esas novedades, de esas innovaciones, de esos cambios que hay en el mundo del conocimiento para poder responder a una creciente demanda de más conocimientos, de aprendizajes más calificados, más sofisticados de sus alumnos. Y entonces yo creo que, y en tercer lugar,
El saldo de todo esto es bueno para los propios profesores, porque ellos saben que ningún año es igual que el otro. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo personal, un esfuerzo académico por estar permanentemente actualizados. No, pues apreciamos mucho todos tus consejos, por eso te hemos invitado a formar parte del Consejo Consultivo de la Universidad de Santa Fe. Maestra Petra, ¿alguna otra pregunta que se nos escapa? Yo, cuando habló de la exigencia hacia el claustro, ¿usted también aconsejaría que tuviéramos una misma exigencia con los estudiantes? O sea, ¿debe ser recíproco? Yo creo que sí. Pero ahí un poco quizás el desafío es que haya como una herramienta transversal en toda la oferta académica de la Universidad de Santa Fe, un conocimiento y un trato lo más personalizado que se pueda de los alumnos. O sea, cada persona, nosotros, cualquiera, cada persona aprendemos de manera distinta. Y hoy tenemos mucho mayor información de los hallazgos neurológicos, cognitivos, que nos permiten saber que el chico A aprende de una manera más rápida que el chico B, y por lo tanto, si yo tengo un buen mapeo de quiénes son mis alumnos, les doy un buen seguimiento, sé cómo trabajar más o menos, o cómo trabajar de una manera con uno y de otra manera con otro. Y entonces, esto parece muy complicado, pero no es tan complicado. Al final, no sé cuál sea el promedio de grupos en lo presencial que tenga la Universidad de Santa Fe, pero calculando que pues es un número muy razonable como para que un maestro tenga un conocimiento de los 25, 30 chicos y de sus necesidades. Y entonces esto supone parte de la exigencia en que yo pueda darles un tratamiento lo más personalizado para que ellos mismos potencien sus propias capacidades. Entonces esa parte me parece muy importante. Y es un elemento, por cierto, que es insustituible. Eso no lo puede sustituir la tecnología. Por eso digo yo que cuando muchos dictaminan que el modelo presencial ya se acabó, per secula seculorum, yo francamente no lo creo, porque parte del valor agregado de una universidad no es solamente la transmisión, la adquisición de conocimiento, sino es lo que Bergson, el filósofo francés, llamaba la vivencia. Y entonces la vivencia universitaria, el hacer redes de amigos que eventualmente uno va a conservar para toda la vida, etcétera, etcétera, o de maestros. Yo tengo alumnos míos de hace muchos años que a la fecha me siguen escribiendo y me platican cómo van, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte son el valor agregado, los intangibles, digamos, que ofrece una educación universitaria. Entonces, yo creo que una mayor exigencia también hacia los alumnos es muy buena para ellos. Agradezco mucho sus respuestas, tanto en la parte de docentes como de alumnos. Han sido muy valiosas. La comunidad universitaria se lo agradece. Al contrario, mil gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Gracias, Soto. Este es el inicio de charlas con expertos, reinventando la educación, y qué mejor haber iniciado contigo, Otto. Muchas gracias. Gracias a todos. Ojalá hayan disfrutado, ojalá hayan tomado nota de los conceptos que él está manejando también. Muchísimas gracias al maestro Otto Granados y a ustedes por ver esta entrevista. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp 449-111-0460 o bien visitar nuestra página web oficial www.usantafe.com. Nos vemos la próxima.